Sí, cuando comenzamos esta serie de conversaciones, lo primero que tratamos de abordar fue el tema de quién es Dios. Y la intención que tuvimos al hacer la pregunta de esa manera, ¿quién es Dios? Es compartir el hecho de la creencia en un Dios personal, un Dios que es un ser. Y podemos hablar de cosas como el hecho de que es un ser infinito, lo que significa que no se conoce su origen y no se conoce su final. Pudiéramos decir, como algunas personas han aprendido a decir, no tiene principio ni final. La dificultad con estas expresiones es que para nosotros, que somos seres que tenemos un tiempo de vida, es complicado, es incluso difícilmente comprensible captar la idea de lo que es algo infinito. En las matemáticas, el término infinito se utiliza cuando se quieren hacer aproximaciones de las ecuaciones complejas para aproximar fenómenos de la naturaleza, por ejemplo. Entonces, esa palabra, decir Dios es un ser infinito, lo que procuramos decir es que su perfección, su carácter moral, su conocimiento, su sabiduría, su perfección, resumiéndolo en una palabra, es como algo que no pudiéramos alcanzar a abrazarlo con los brazos. Imaginémonos algo así muy gordo, muy robusto, que no lo podemos abrazar. En este caso, intelectualmente hablando, al expresar la idea Dios es un ser infinito, lo que estamos diciendo es que podemos tener una idea de que es un ser y de qué estamos hablando en cuanto a su carácter, pero nos es imposible con nuestro razonamiento, aun cuando es muy profundo, es muy extenso, no lo podemos captar todo. Cuando hablamos del hombre y nos preguntamos a nosotros mismos qué es el hombre, comenzamos diciendo que es un ser creado. Y recuerdo que, Alfonso, tú hiciste referencia a aquella lectura, creo que es en Génesis 2:7, donde dice que y fue el hombre un alma viviente. Y enfatizamos el hecho de que el hombre es un ser creado esencialmente en un nivel espiritual. Y también hablamos del hombre físico y finalmente conversamos un poco del hombre intelectual, entendiendo que ese aspecto intelectual es el que sirve como una especie de puente que comunica el ser espiritual, el ser interior, el ser invisible con el ser físico. Recordemos que la palabra espíritu significa aliento de vida, un aire, un viento en movimiento. Ahora, cuando nosotros tratamos de poner en orden en nuestra mente la existencia de un Dios como ser espiritual y de un hombre creado por ese Dios, que tiene esencialmente una existencia espiritual, pero que también tiene un pensamiento, ideas, afectos, sentimientos, y que expresa a través de un cuerpo, pudiéramos decir que el hombre entonces es la combinación de su esencia espiritual y su cuerpo, que es su expresión física. Entonces podemos comenzar a preguntarnos cosas como esta: ¿qué es el bien? ¿Qué es el mal? No podemos entender qué es el bien y qué es el mal si primeramente no hemos pensado cuál es el concepto que tenemos de Dios y cuál es el concepto que tenemos del hombre. Una de las causas por las cuales existen tantas religiones, que cada una parece más disparatada de otra, cuando nos ponemos a ver por qué ocurren esas creencias, incluso se ha utilizado la palabra sectas para organizaciones o personas que tienen creencias que aquello no tiene ni pies ni cabeza, no tiene asidero realmente. Su falla suele estar justamente en cuál es su concepto de Dios y cuál es su concepto del hombre. Pero cuando ya hemos razonablemente captado la idea de un Dios que es espíritu y de un hombre que tiene una esencia espiritual, una capacidad intelectual y un ser físico con el cual puede compartir con otros, estamos preparados para tratar de contestar la pregunta: ¿qué es el bien y qué es el mal? Y eso es lo que procuraremos hacer en los próximos minutos.
Entonces, cuando estamos tratando de definir qué es el bien y qué es el mal, hay una cosa que nosotros necesitamos recordar. Desafortunadamente, y esto no debe ser causa de escándalo para las personas amigas que escuchan, para los amigos que escuchan, o para la persona que va en su carro y de pronto colocó este dial y escuchó este programa. Desafortunadamente, algo que ha perjudicado mucho la comprensión de lo que es el bien y lo que es el mal son las religiones. Para poder captar lo que realmente es el bien y el mal, es necesario recordar ese pasaje donde dice que cuando Dios fue a crear al hombre, Él dice, hacer al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza, y utiliza dos palabras, la palabra imagen y la palabra semejanza. Los que conocen de estos textos, los estudiosos de los escritos antiguos, ellos explican que es interesante que cuando dice la palabra imagen, se refiere al carácter. Es decir, cuando Dios fue a crear al hombre, Él dijo, voy a crear a un ser que tiene mi carácter, mi capacidad. Es decir, cualidades del carácter de Dios como la perfección, como la inteligencia, como la pureza, pero luego también utiliza, y por supuesto, que es un ser espiritual. Y luego añade la palabra semejanza. Y allí los estudiosos dicen que hay un misterio, porque esa palabra indica el hecho de una similitud en el aspecto. Si eso es así, hay un misterio. ¿Por qué? Porque si hemos dicho que Dios se presenta como un ser espiritual, es interesante que Él diga que nosotros, los seres humanos, fuimos creados no solamente a su imagen, que ya acabamos de explicar de lo que se trata, sino también su semejanza. Hay algo en nosotros que en nuestro aspecto se parece a Dios. Por cierto, que eso a nosotros nos debe animar, nos debe crear confianza, alegría. Hay tanta gente que tiene la impresión de sí mismo que son muy feos por su color de piel, por su aspecto exterior, por su gordura o por su delgadez. Y resulta que el solo hecho de pensar, de entender, de creer que hay algo que Dios puso en nosotros, que incluso en nuestro aspecto es semejante a Él, es una cosa que debería animarnos mucho, que debería darnos estima. Entonces, cuando estamos por definir lo que es bien y mal, debemos captar la idea de que en nuestro carácter, en nuestro ser espiritual, Dios puso la capacidad, puso el potencial de que nosotros podamos reflejar su carácter en el nuestro. Dios nos diseñó de manera tal que seamos como un espejo de Él, no en el aspecto físico necesariamente, aun cuando ya hemos hablado que hay una semejanza, pero en su carácter. Hay una historia que a mí me gusta mucho cuando uno de los seguidores de Jesús, creo que su nombre era Felipe, le dijo a Jesús, le pidió a Jesús que les mostrara el Padre, o sea, que les mostrara a Dios. Ellos lo llamaban el Padre como refiriéndose al ser superior, al ser supremo. Y es interesante que Jesús le respondió, pero bueno, Felipe, si ya yo les he enseñado a ustedes que quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿De qué estaba hablando Jesús? No estaba hablando del aspecto físico, estaba hablando del carácter. ¿Y cuál era el carácter de Jesús? Un carácter centrado en cumplir la voluntad de Dios, o, como lo llamó Felipe, la voluntad del Padre. Y eso nos puede servir de plataforma para definir lo que es el bien. Para las personas amigas que nos están escuchando, ponga atención a lo que le voy a decir. El bien representa todo aquello que nosotros hacemos y que permite que ese carácter de Dios se refleje en nosotros. Y entonces el bien es la disposición, la actitud y la acción. Fíjese que abarqué el plano espiritual, el plano intelectual y el plano físico, que me permite a mí, a José, a Alfonso, nos permite tener un compañerismo con Dios. ¿Por qué? Porque estamos percibiendo el mundo, observándolo y pensándolo y actuando
conforme al carácter de Dios. Como yo estoy actuando en concordancia, en correspondencia, en consecuencia con el diseño con que Dios me hizo, entonces yo estoy haciendo el bien. ¿Cuál es el beneficio? ¿Cuál es la recompensa de uno hacer el bien? Precisamente tener una disposición interna, una disposición interior que va al ser espiritual, una forma de pensar y una forma de actuar que me da vida, que le da entusiasmo a la vida, que le da propósito a la vida. Pero si yo digo que hacer el bien es una lista de cosas, es un récipe de, por ejemplo, regalarle dinero a las viejitas, regalarle comida a los niños pobres, etcétera, etcétera, y todas esas son buenas obras, sin duda. Pero para que podamos decir buenas obras, la obra, la acción que se ejecuta en el plano físico tiene que haberse originado en un ser espiritual interior que su deseo es actuar conforme al carácter de Dios. Si la persona hace una buena obra, pero en su deseo, en su intención, en su pensamiento, no está el comportarse, el tener un compañerismo con Dios, el reflejar el carácter de Dios, sino alguna otra cosa, aun cuando la acción física es buena, no se está haciendo el bien. Espero que esto no sea complicado, porque en realidad es muy sencillo, pero tenemos que descarnarlo de la religiosidad. Vamos ahora al aspecto negativo. ¿Qué es lo que llamamos entonces el mal? El mal, habiendo entendido lo que es el bien, el mal lo podemos conceptualizar como todas aquellas intenciones, pensamientos y acciones que desdibujan, que desfiguran, que manchan, que echan a perder el diseño de Dios original para mí. Yo no estoy hablando del diseño físico. Una persona puede haber tenido un accidente y le falta un brazo, o no puede ver, o no puede escuchar, o no puede hablar. Estoy hablando de lo que desdibuja el carácter de ese Dios espiritual que ha creado a un hombre espiritual. El mal, entonces, nosotros normalmente, ¿cómo lo conceptualizamos? Bueno, cuando vemos el periódico, cuando leemos las noticias y decimos que hay tantos homicidios en el país, vivimos en un país donde se cometen diariamente más de 35 asesinatos y por supuesto eso es algo malo. Vivimos en un país donde con mucha frecuencia a las personas le roban su teléfono celular o su carro o le roban su vida. Y por supuesto que eso es malo. Pero, ¿dónde se origina esa maldad? Se origina en un ser que espiritualmente hablando está desfigurada, está manchada, está desvirtuada la imagen de Dios y por lo tanto actúa con otro pensar, con otro sentir, con otras motivaciones en la vida. Lo que distingue el bien del mal se origina en el ser interior, en el ser espiritual. Y por cierto, vale la pena que hagamos una diferenciación entre la forma como nosotros vemos el mal y la forma como Dios ve el mal. Cuando en la sociedad alguna persona comete un delito, por ejemplo, una persona comete un homicidio, la ley actúa y dice, se le va a imputar a esta persona un cargo de 5 años, de 10 años o de 15 años, dependiendo de la magnitud del delito, digamos porque esta persona cometió homicidio. Entonces, decimos, una persona comete homicidio porque mató a alguien, o una persona comete robo porque robó a alguien. Pero cuando lo vemos desde la perspectiva espiritual, es al revés. En la perspectiva espiritual, cuando alguien roba, es porque en su mente, en su ser interior, es un ladrón. Cuando una persona comete un homicidio, es porque en su mente, en su ser espiritual, en su ser interior, y discúlpeme que insista en la palabra interior, pero no me estoy refiriendo a que necesariamente esté dentro del cuerpo físico, pero estoy hablando del ser profundo, del ser misterioso, del ser que no se ve, pero que es el que mueve nuestras acciones. Cuando una persona comete homicidio es porque en ese su ser más interior ya él es un homicida. Por eso hay una frase en la Biblia, hay una cita en la Biblia que dice, según piensa el hombre en su corazón, y no se refiere al músculo que tenemos, el corazón, sino al ser interior,
Según piensa el hombre en su ser interior, así es él. ¿Por qué? Porque allí es donde nacen las motivaciones. Algunas personas, lamentablemente, la imagen de Dios en ellos está tan desdibujada, tan desfigurada, o incluso no tienen ningún conocimiento, ningún tipo de compañerismo con Dios, que el nivel de maldad que se refleja de ellos es terrible, es destructivo. Porque recordemos que Dios nos dio también cierta fuerza espiritual. Cuando esa fuerza espiritual se utiliza para el mal, se puede hacer un gran daño. La ley humana lo que procura controlar es la acción del mal, pero no puede corregir al ser interior. Incluso se puede agarrar a una persona que haya cometido mucha maldad y tratar de darle sesiones psiquiátricas, sesiones psicológicas, y eso es bueno, eso ayuda. Pero hasta que no ocurre un cambio en el ser interior de esa persona, sus motivaciones, sus pensamientos no van a cambiar. Y mientras no cambien sus motivaciones y sus pensamientos, va a tratar de seguir repitiendo las mismas acciones de maldad que había venido ejecutando. ¿Qué es lo que procura Dios? Que el diseño original con el que Él nos hizo, que es hacer el bien, entendiendo por bien todas aquellas cosas que reflejan su carácter en nosotros, eso es lo que Dios procura hacer, y esa es la lucha que existe permanentemente entre el bien y el mal. Porque desafortunadamente hay una parte de nosotros, una parte que heredamos como una raza humana que originalmente en algún momento desobedeció el plan original de Dios. Hay una parte en nosotros que desea desdibujar el rostro de Dios. Es parte de nuestro ser. Y hay una parte de nosotros que desea, que anhela profundamente recuperar ese diseño original. ¿Dónde se están librando las batallas más duras del universo? No se están librando con tanques y con aviones. Esa es otra expresión de la maldad de la que podemos hablar en otro momento. Se está librando en nuestros corazones, se está librando en nuestras mentes, se está librando en nuestras vidas. Porque qué interesante que cuando una persona entiende esta lucha entre el bien y el mal, puede entender que no se trata de una lucha por religiosidad, que no se trata de una lucha para alcanzar a muchas personas desde el punto de vista de una organización. Se trata de recuperar el diseño original de Dios para mí. Cuando a un budista se le menciona la palabra paraíso o la palabra Dios, puede pensar de pronto en un hombre gordo, sentado, sin camisa, y es la expresión que él tiene. Cuando se le dice a un musulmán, puede pensar en el profeta Mahoma con ciertos rasgos físicos. Cuando se le dice a un cristiano, algunos suelen pensar en una persona razonablemente joven, con el cabello largo, con una barba, como si acabara de salir del salón de belleza. Pero en realidad, cuando Dios nos habla de una manera personal, lo que está buscando de nosotros no es que pensemos en una imagen física, sino en su carácter, en su forma de ser, que es la esencia del bien, y que ese bien que existe y que es parte de él mismo se refleje en nosotros. ¿Cómo procura hacer eso? Lo vamos a hablar en un momento. Entonces, cuando tratamos de responder la pregunta, ¿cuál es la forma? ¿Qué es lo que Dios ha hecho? ¿Qué es lo que Dios ha procurado para ayudarnos a recuperar el diseño original con que Él nos creó? Yo creo que valdría la pena mencionar lo que ocurre con lo que el mundo, tanto cristiano como musulmán, e incluso el pueblo judío llama los 10 mandamientos. Que por cierto, hay algunas versiones de esos 10 mandamientos, de esos llamados 10 mandamientos, que tiene una modificación histórica que es bastante dura, no la vamos a tratar hoy. Pero cuando, por ejemplo, Dios le presentó a Moisés aquellas tablas y donde le escribió: no asesinarás, no matarás. ¿Qué era lo que le estaba enseñando a quienes escucháramos eso? Lo que nos estaba enseñando es, en el diseño original con que yo te hice, yo no te hice para que le quitaras la vida a otro. No lo hagas. No lo hagas porque eso desdibuja
en ti mi carácter. Yo no hago eso. Cuando dijo, por ejemplo, no robarás, lo que estaba era diciendo, no te apropies de lo que no es tuyo. Cuando estaba diciendo, no codiciarás, lo que estaba diciendo es, no sufras por las cosas que no tienes. Si continuamos viendo de esta manera, ¿qué es lo que me está diciendo Dios en esos mandamientos? Que lamentablemente la religiosidad se ha encargado de destruir, de convertir así como en un castigo, como en un saco pesado. Lo que Dios me estaba diciendo es, no te lastimes a ti mismo. Cuando Dios me dijo, no asesines, no robes, no digas falso testimonio de otro, lo que me estaba diciendo es, José, no te lastimes a ti mismo. Yo te hice con un diseño espiritual y cuando tú practicas esas cosas te hacen sufrir, porque yo no te diseñé para eso. Es como agarrar a un canario y tratar que él nade. Él no va a poder nadar porque no fue diseñado para eso. Cuando ocurre ese desdibujamiento de la imagen de Dios en nuestro ser espiritual, vienen los problemas emocionales, las amarguras, los miedos, las confusiones. Y cuando ocurren problemas en nuestro sistema emocional, en lo que los médicos llaman el sistema nervioso, no pasa mucho tiempo que nuestro cuerpo también se enferma. Los médicos y la ciencia del siglo XX demostró algo que la ciencia del siglo XVIII se reía de eso, porque la ciencia del siglo XVIII, la ciencia médica, trataba mucho lo corporal, lo físico. Había movimientos filosóficos que trataban de negar la existencia del alma. Pero llegó la medicina del siglo XX y encontró algo que la Biblia lo dice desde hace muchísimo tiempo, que cuando hay amargura en el corazón, los huesos sufren. ¿Qué es lo que dice esto traducido a nuestro tiempo moderno? Cuando una persona vive con ansiedad, con miedo, con rencor, con amargura, el cuerpo se enferma. Resulta que el 80% de los pacientes que suelen ser tratados por enfermedades físicas crónicas, recurrentes, como la artritis, las enfermedades cardiovasculares, las enfermedades óseas, musculares y otras más, 8 de cada 10 de esas enfermedades, o sea, 80%, se originan en la ansiedad de la persona, en el sistema nervioso. ¿Y dónde se origina la ansiedad de una persona, que es su sistema de emociones, sus sentimientos, sus afectos? ¿En cuál es el concepto espiritual que él tiene? Porque cuando una persona conoce, le gusta, disfruta de un compañerismo genuino con Dios, ¿a través de qué? Orar, meditar en lo que llamamos la Biblia, la palabra de Dios. Cuando una persona disfruta eso, va a seguir enfrentando las mismas situaciones que enfrentan otros. Las tragedias, los robos, de las cosas que estábamos hablando. Pero ¿dónde está la diferencia? En que lo puede enfrentar con algo que se llama fe. Y de la fe vamos a hablar en un momento en otro programa. Pero lo que está procurando hacer es mantener dibujada la figura, el diseño original de bien que Dios puso en su corazón. Entonces los mandamientos fueron una de las primeras cosas que Dios trazó para que nosotros recuperáramos ese diseño original espiritual de hacer el bien. La etapa más adelantada sería hacer el bien, pero disfrutar haciendo el bien. O como decimos ahora, hacer lo correcto por las razones correctas. Y cuando las circunstancias estaban dadas, entonces Él envió a otro hombre con el diseño original con que habíamos sido creados en cuanto a carácter, o tomando la figura de Génesis, en cuanto a imagen y semejanza. Y ese hombre se llama Jesús. Jesús, siendo hombre, el Hijo de Dios, es enviado justamente para enseñarnos a nosotros no un montón de rituales, no una religión que nosotros llamamos cristianismo, y no tiene nada de malo que la llamemos cristianismo, pero fíjate que Jesús nunca dijo, sigan lo que yo creo. Jesús nunca dijo, sigan mis pasos, o sigan mi religión, o sigan mi credo. No, Él dijo, síganme a mí. No es así como dice Él dijo, síganme. ¿Por qué? Porque justamente lo que Él vino a hacer fue a mostrarnos el camino, el estilo de vida, para que recuperemos el diseño original de Dios, que es el de hacernos bien. Creo que hay un pasaje, posiblemente alguna de las personas que nos escucha sepa exactamente dónde está, pero yo recuerdo haber leído en alguna parte de la Biblia donde Dios dice que Él tiene pensamientos
de nosotros es para hacernos el bien y no el mal. Si el pensamiento que Dios tiene para nosotros, su creación, es el de hacernos el bien, ¿de dónde viene el mal? De nosotros mismos, en buena parte, cuando desdibujamos ese buen deseo de Dios para nuestras vidas. Y en Jesús es donde Dios dijo, acá es donde yo les voy a mostrar, ya que entendieron cuáles son las cosas que les hacen mal, los mandamientos, no asesinarás, no robarás, no codiciarás, y otras muchas cosas que se enseñan. Ya como les enseñé cuáles son las cosas que les hacen mal, cuáles son las cosas con las que ellos van a sufrir, ahora les voy a enseñar cuál es la forma como ellos pueden recuperar el diseño original que yo tenía para Adán y para Eva, que es un carácter que pueda vivir en compañerismo perfecto con Dios. Y eso lo hizo a través de Jesús. ¿Por qué? Hay un pasaje donde dice que, por allí en la Biblia hay un pasaje que dice que los que fueron escogidos por Dios para tener ese compañerismo con Él los escogió. Y dice que los escogió, los llamó, y entonces termina diciendo, y lo tengo que leer porque no me lo sé de memoria, termina diciendo, para que se acercaran a Él por medio de su Hijo Jesús. ¿Qué es lo que está diciendo? Nosotros no nos acercamos a Dios por medio de una religión. No nos acercamos a Dios por medio de cualquier persona. No, nos acercamos a Dios por medio de Jesús. Y yo me pregunto, y ya para ir cerrando esta reflexión por hoy, en nuestro deseo de responder la pregunta de lo que es el bien y lo que es el mal, ¿en qué he estado yo principalmente pensando? ¿En lo que hago solamente o en lo que me motiva a hacer lo que hago? El hombre, naturalmente hablando, se enfoca en la sociedad en lo que hago, no le importa lo que yo esté pensando, pero Dios se interesa en lo que yo estoy pensando, en lo que me motiva a hacer lo que hago. La única forma de que yo aprenda a disfrutar haciendo el bien es haciéndolo por la razón correcta. Y la razón correcta es porque yo tengo el deseo de recuperar el diseño original, el sello, la marca de Dios en mí. Y eso solamente se logra cuando observo el carácter de Jesús. Porque hay personas que pueden ir 100, 200, 300 veces al año a una iglesia y no cambian. Porque están tratando de cambiar en el plano de las acciones. Y por supuesto, socialmente hablando, yo prefiero que alguien por lo menos ya no asesine, ya no robe, ya no mienta, porque de esa manera tenemos una sociedad, digamos, de progreso. Eso es bueno. Pero una sociedad puede tener un progreso aparente en ese sentido y sin embargo tener una alta tasa de suicidios. ¿Por qué una persona que vive en una sociedad donde aparentemente se tiene todo lo que se necesita se quita la vida? Porque el problema no está afuera, el problema está adentro. Y allí es donde justamente Dios está mostrándonos el carácter de Jesús. Hay personas que tienen en su casa un cuadro donde tienen a alguien que ellos dicen que es Jesús. ¿Y cómo lo pintan? Bueno, como ellos creen que fue. Eso no es lo que a Dios le importa. Lo que Dios está tratando de plasmar en nosotros no es su aspecto exterior, sino su carácter. Hacer el bien, entonces, el bien, ahora lo podemos completar diciendo, es cuando yo, mirando el carácter de Jesús, entendiendo su relación con Dios o el Padre, como nosotros lo prefiramos llamar, Él pudo vivir y seguir ese camino. Y seguir a Jesús en su carácter. No en los rituales que Él tuvo que vivir producto del contexto social en que vivió, sino en cuanto a los principios por los que Él vivió. ¿Qué fue lo que Él hizo? En algún momento vimos que Jesús se dejó vencer por la tristeza, y Él estuvo triste. En algún momento vimos que Él se dejó vencer por un ambiente hostil, y tuvo enemigos que incluso lo llevaron hasta la crucifixión. En algún momento escuchamos a Jesús maldiciendo a otros. No, Él dijo, bendigan y no maldigan. Los niños se acercaban a Jesús. Y Jesús le decía a la gente, dejen que los niños vengan a mí. Incluso los religiosos de la época se acercaban a Jesús para preguntarle, y ellos no se sabían todos los escritos, se los sabían de memoria. ¿A qué se acercaban a Jesús? A que habían visto a un hombre que tenía el poder para tocar la vida de las personas, no solo en sus acciones, sino en sus motivaciones. Y esa es la clave. Yo quiero terminar hoy diciendo
que si alguna de las personas que me ha estado escuchando, alguno de los amigos o amigas, está escuchando y ha tenido durante mucho tiempo una lucha con algún área particular de su vida en el plano de las acciones, yo le felicito. Yo le felicito. Seguramente ha sido una lucha difícil. Es posible que alguien que me está escuchando tenga una adicción terrible. Las adicciones son terribles. Las adicciones no son solamente a la droga. Hay adicción a la mentira, hay adicción al odio, hay adicción al miedo, hay adicción a la televisión. Discúlpeme, hay adicción a los refrescos, para no mencionar ninguno en particular. Toda adicción es destructiva. Porque incluso a Dios no se trata de que seamos adictos, se trata de que disfrutemos compañerismo, y lo que es compañerismo no se hace adictivo, porque libera, no esclaviza. Ahora, ¿cómo podemos pensar que una persona que solamente está llevando su lucha en el plano de las acciones va a vencer? No puede. Va a pasarse toda su vida luchando en el plano de las acciones. Esa lucha solamente va a poder lograr vencer cuando mueva la lucha al plano de las motivaciones. ¿Y cómo puede una persona cambiar las motivaciones? Llenando su mente del bien. ¿Para qué? Para que el espíritu discierna lo que está en la mente de bien y el espíritu vaya siendo transformado, los pensamientos van siendo transformados y las acciones terminan siendo transformadas. Eso es un proceso, eso no se logra de un día para otro. Por eso creo que Pablo escribió en alguna parte que no se acostumbrara la gente a los sistemas de valores perdidos, sino que transformara como su mente. Y alguien pudiera preguntar, ¿y cómo puedo yo llenar mi mente de buenos pensamientos? Siga a Jesús, mire a Jesús, busque a Jesús y va a encontrar la fuente inagotable de bien para que cambie su ser espiritual interior, no religiosamente, porque la religión se concentra en el plano de las obras, sino en el ser interior, para que como resultado de cambiar ese ser interior, sus pensamientos en la vida, sus sentimientos vayan siendo modificados. Y antes de lo que usted cree, va a tener la fuerza para que sus acciones, que antes nunca pudo sobreponerse a ellas, ahora sí se va a poder librar de ellas, porque va a volver a dibujar el diseño original de Dios para usted y para mí. Gracias.